El misterio de Valentina Morales. Una década de búsqueda. El 23 de julio de 2006, la pequeña Valentina Morales, de 7 años, se desvaneció sin dejar rastro del parque de diversiones Reino Mágico, en las afueras de Monterrey, Nuevo León. Durante 11 años, su familia padeció la incertidumbre más devastadora que un ser humano puede experimentar. No saber si su hija continuaba viva o estaba muerta. Pero en 2017, su hermana mayor Patricia realizó un hallazgo que lo cambiaría todo para siempre, al descubrir algo que investigadores, la policía estatal e incluso autoridades federales habían ignorado por años. Lo que halló en una simple búsqueda de Instagram no solo desentrañaría el misterio, sino que revelaría una verdad tan perturbadora que pondría en duda todo lo que creían saber sobre el caso. ¿Cómo es posible que una niña se esfume por completo de un parque lleno de gente en pleno día y aparezca años después viviendo una vida completamente distinta? Esta es la historia de cómo la determinación de una hermana y la tecnología moderna convergieron para resolver uno de los casos más complejos de personas desaparecidas en la historia de México. Los inicios. La familia Morales Monterrey, Nuevo León, en 2006 era una ciudad en pleno crecimiento económico. Las familias de clase trabajadora como los Morales comenzaban a disfrutar de pequeños lujos que una generación anterior no había podido permitirse. Miguel Morales había trabajado durante 5 años como supervisor en una planta automotriz para ahorrar el dinero suficiente y así cumplir la promesa que le había hecho a su esposa Carmen, llevar a la familia a Reino Mágico para celebrar el 7º cumpleaños de Valentina. La familia Morales se componía de Miguel, de 42 años, un hombre meticuloso y trabajador que había crecido en los barrios obreros de Monterrey. Carmen, de 38 años, enfermera en el hospital universitario, reconocida por su dedicación incansable, tanto a sus pacientes como a su familia. Patricia, de 17 años, una estudiante responsable que trabajaba los fines de semana en una tienda de ropa para contribuir con los gastos familiares, y la pequeña Valentina, de 7 años, una niña extraordinariamente curiosa que poseía la peculiar habilidad de hacer preguntas que dejaban a los adultos sin respuestas. Valentina era el tipo de niña que los maestros recordaban con una mezcla de cariño y exasperación. Tenía el cabello negro azabache, siempre recogido en una trenza que Carmen le hacía cada mañana, y unos ojos color miel que parecían absorber cada detalle de su entorno. Era pequeña para su edad, pero ágil y extremadamente inteligente, cualidades que había desarrollado explorando cada rincón de la colonia Independencia, donde habitaban en una casa de 3 recámaras que Miguel había estado pagando por 8 años. La decisión de visitar Reino Mágico no había sido tomada a la ligera. El costo de entrada para toda la familia, más transporte y comida, representaba aproximadamente el salario de una semana de Miguel. Pero Carmen había insistido en que era importante crear recuerdos familiares, especialmente considerando que Patricia pronto se graduaría de preparatoria y había expresado su intención de estudiar enfermería en la Universidad Autónoma de Nuevo León. La cultura familiar de los Morales reflejaba los valores típicos de las familias regiomontanas trabajadoras: respeto a las jerarquías, responsabilidad compartida en el cuidado de los hermanos menores y una ética de trabajo inquebrantable. Patricia, pese a ser solo 10 años mayor que Valentina, había adoptado un rol casi maternal hacia su hermana menor desde muy temprana edad. Era común verlas juntas, Patricia ayudando a Valentina con la tarea, mientras le explicaba pacientemente conceptos que la niña absorbía con una rapidez que a veces asombraba a sus padres. La comunidad de la colonia Independencia en 2006 mantenía esa atmósfera de vecindario tradicional donde la mayoría de las familias se conocían por generaciones. Los Morales habían vivido en la misma casa por 10 años, y sus vecinos los describían como una familia unida y trabajadora. Miguel era conocido por su puntualidad y honestidad en el trabajo, mientras que Carmen era respetada por sus colegas del hospital y por los padres de los compañeros de clase de Valentina.
En la cultura mexicana de aquella época, la idea de que algo malo pudiese sucederle a un niño durante una salida familiar a un parque de diversiones era casi inconcebible. Las familias confiaban en que los espacios de entretenimiento familiar, especialmente aquellos con reputación establecida como Reino Mágico, contaban con medidas de seguridad adecuadas. Esta confianza, que posteriormente se revelaría como ingenua, era parte integral de la mentalidad social de la época. El día de la desaparición Reino Mágico abrió sus puertas el sábado 22 de julio de 2006 a las 9:00 de la mañana. El parque, que había operado durante 15 años en las afueras de Monterrey, tenía capacidad para 8,000 visitantes y empleaba a 340 trabajadores entre personal permanente y temporal. Los Morales habían llegado temprano, a las 9:30 de la mañana, para aprovechar al máximo el día y evitar las multitudes de la tarde. El primer día transcurrió con normalidad. La familia exploró las diferentes áreas del parque. Patricia se maravilló con la montaña rusa Dragón de Fuego, mientras Valentina quedó fascinada con la zona infantil llamada Pueblo de los Duendes, y especialmente con los espectáculos de marionetas que se presentaban cada hora. Carmen había documentado meticulosamente cada momento con su cámara digital, una Canon que había comprado específicamente para esta ocasión especial. La rutina del segundo día, 23 de julio, comenzó de manera similar. Según el testimonio de Carmen registrado en el informe policial, la familia desayunó en el restaurante principal del parque cerca de las 10:00 de la mañana. Valentina se había mostrado particularmente entusiasmada porque habían anunciado un espectáculo especial de magia para niños que se presentaría a las 2:00 de la tarde en el Teatro de los Sueños. Después del desayuno, la familia se dirigió hacia la zona de juegos. Mecánicos. Miguel y Carmen decidieron sentarse en una banca cerca de los juegos mientras Patricia acompañaba a Valentina en las atracciones apropiadas para su edad. La zona estaba llena de familias disfrutando del domingo, y el ambiente era festivo y relajado. A las 11:45 de la mañana, según los testimonios posteriores, Valentina le pidió permiso a Patricia para ir al baño. El sanitario más cercano se encontraba a aproximadamente 50 metros de donde estaban, junto al área de comida rápida. Patricia podía verlo claramente desde su posición, y Valentina había demostrado ser responsable y conocía bien la disposición del parque después del día anterior. Patricia esperó aproximadamente 8 minutos antes de comenzar a preocuparse. Conocía los hábitos de su hermana y sabía que Valentina era muy puntual y nunca se tardaba mucho en estas situaciones. A las 11:55 de la mañana, Patricia se dirigió hacia el área de baños para buscar a su hermana. Patricia revisó sistemáticamente los baños de mujeres, preguntó a las señoras de limpieza si habían visto a una niña con las características de Valentina y luego amplió su búsqueda al área circundante. A las 12:10 del mediodía regresó con sus padres sin haber encontrado ningún rastro de su hermana. La búsqueda familiar se intensificó inmediatamente. Miguel se dirigió al centro de seguridad del parque, mientras Carmen y Patricia peinaron metódicamente todas las áreas donde Valentina podría estar. Los juegos mecánicos que habían visitado el día anterior, las tiendas de souvenirs, el área de comida y todos los espectáculos en funcionamiento. A las 12:30 del mediodía, cuando fue evidente que Valentina no estaba en ninguno de los lugares lógicos donde podría encontrarse, Miguel reportó oficialmente la desaparición al jefe de seguridad del parque, un ex policía llamado Roberto Sandoval. La respuesta inicial y la investigación, el protocolo de seguridad de Reino Mágico, según los documentos que más tarde se harían públicos durante la investigación, exigía una respuesta inmediata ante la desaparición de un menor. A las 12:45 del mediodía, se activó el código amarillo interno del parque, lo que significaba que todos los empleados no esenciales debían participar en la búsqueda y que las salidas del parque serían monitoreadas más estrictamente. La primera fase de la búsqueda involucró a 45 empleados del parque,
revisando sistemáticamente todas las atracciones, baños, tiendas, restaurantes y áreas de espectáculos. El equipo de seguridad comenzó a revisar las grabaciones de las cámaras de vigilancia del periodo comprendido entre las 11:30 de la mañana y las 12:30 del mediodía. Una de las primeras pistas importantes surgió de las cámaras de seguridad. Las grabaciones mostraban claramente a Valentina caminando sola hacia el área de baños a las 11:47 de la mañana. Sin embargo, las cámaras no cubrían específicamente el interior de los sanitarios, y existía un ángulo muerto en el área posterior del complejo de baños que comunicaba con las zonas de servicio del parque. A las 1:30 de la tarde, cuando la búsqueda inicial no había arrojado resultados, Roberto Sandoval tomó la decisión de contactar a las autoridades locales. El parque se encontraba en la jurisdicción del municipio de Guadalupe, y la llamada fue dirigida a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León. La investigación técnica reveló un detalle inquietante. Existía una ventana de aproximadamente 15 minutos, entre las 11:47 y las 12:02 del mediodía, durante los cuales Valentina no aparecía en ninguna cámara de seguridad y tampoco había sido vista por ningún visitante o empleado que pudiera recordarla específicamente. El protocolo estatal requería que el parque fuera parcialmente cerrado hasta que llegaran los investigadores especializados. A las 3:00 de la tarde, un equipo de la Agencia de Investigación Criminal arribó a Reino Mágico con especialistas en desapariciones de menores. Durante las siguientes 6 horas, mientras una sección del parque permanecía acordonada, se efectuó la búsqueda más exhaustiva en la historia de Reino Mágico. Cada atracción fue inspeccionada, cada área de servicio fue revisada, y se entrevistó a todos los empleados y visitantes que habían estado en el área de los baños y sus alrededores durante el lapso en cuestión. Los investigadores encontraron algo que añadió una nueva dimensión al misterio. En el área de servicios detrás del complejo de baños, había una puerta de acceso que conducía a los túneles de minas internas. Mantenimiento del parque. Esta puerta, que normalmente debía estar cerrada con llave y solo accesible para personal autorizado, había sido encontrada entreabierta durante la búsqueda inicial. La investigación formal. La investigación formal comenzó cuando Reino Mágico cerró sus operaciones esa noche del 23 de julio. Las autoridades de Nuevo León, lideradas por el agente del Ministerio Público especializado en delitos contra menores, establecieron un centro de operaciones en las instalaciones administrativas del parque. Lo primero que llamó la atención de los investigadores fue la meticulosidad con la que se llevaba el registro de empleados y visitantes. Cada persona que había trabajado en el parque tenía documentación completa, incluyendo identificación oficial, comprobante de domicilio y, en el caso del personal, verificación de antecedentes penales. Sin embargo, el parque recibía diariamente entre 3,000 y 5,000 visitantes los fines de semana, y el registro de estos era mucho menos detallado. El análisis forense de las cámaras de seguridad se extendió más allá del día de la desaparición. Los investigadores revisaron las grabaciones de la semana anterior, buscando cualquier interacción inusual entre Valentina y otros visitantes o empleados. Este análisis reveló que la niña había establecido contacto casual con varios empleados durante los 2 días de visita, pero nada que pareciera sospechoso o fuera de lo normal para una niña sociable de 7 años. Una línea de investigación se enfocó en el personal del parque. Reino Mágico empleaba a ciudadanos de diferentes estados de México, muchos de ellos con contratos de trabajo temporal durante las vacaciones de Mimponte. Verano. El equipo investigativo solicitó verificación exhaustiva de antecedentes de todos los empleados, un proceso que demoraría varias semanas. Paralelamente, se inició una investigación de los visitantes. Los investigadores identificaron a aproximadamente 200 personas que habían estado en el área cercana a los baños durante el periodo crítico, basándose en grabaciones de seguridad y registros de compras con tarjeta de crédito. El testimonio de la familia Morales fue grabado en video el 24 de julio. Durante esta entrevista de 4 horas, cada miembro de la familia relató sus actividades y observaciones de los días previos a la desaparición.
Patricia, en particular, proporcionó información valiosa sobre las rutinas de su hermana y las personas con las que había interactuado. Uno de los detalles más perturbadores que emergió durante estos testimonios fue que Valentina había mencionado a su familia haber hecho un nuevo amigo el día anterior. Según las notas de Patricia, la niña había mencionado que el señor de los globos le había prometido enseñarle dónde guardaban los premios especiales para los niños que ganaban todos los juegos. Esta información condujo a una investigación específica del personal de entretenimiento y juegos del parque. Sin embargo, todos los empleados de este departamento fueron entrevistados y sometidos a verificación exhaustiva de antecedentes sin que se encontrara algo sospechoso. La búsqueda en el área circundante al parque continuó durante una semana después de la desaparición. La Procuraduría de Nuevo León desplegó equipos de búsqueda y rescate, incluyendo perros entrenados en localización de personas, para rastrear un área de 15 kilómetros cuadrados alrededor de Reino Mágico. Esta búsqueda, que costó aproximadamente 1.2 millones de pesos, no arrojó ninguna evidencia física. Una teoría que ganó fuerza entre los investigadores era la posibilidad de que Valentina hubiera sido víctima de un secuestro planificado. El análisis de los patrones de movimiento en las cámaras de seguridad sugería que alguien familiar con la disposición del parque había utilizado los ángulos muertos del sistema de vigilancia para sacar a la niña del área pública sin ser detectado. La investigación también examinó la posibilidad de que Valentina hubiera tenido un accidente y su cuerpo hubiera quedado oculto en algún espacio inaccesible del parque. Un equipo especializado en arquitectura y construcción realizó una inspección completa de todas las áreas estructurales de Reino Mágico, incluyendo túneles de servicios, sistemas de drenaje y áreas de almacenamiento. Esta inspección, que duró 5 días, no encontró ningún indicio de que Valentina hubiera estado en espacios no destinados a visitantes. La línea de investigación más prometedora surgió del análisis de las comunicaciones del parque. Los registros mostraron que durante el periodo de la desaparición se habían realizado 3 llamadas telefónicas desde teléfonos internos del parque a números externos que no pudieron ser inmediatamente identificados. Una de estas llamadas había durado 23 segundos y se había realizado desde un teléfono ubicado en el área de mantenimiento, exactamente donde se había encontrado la puerta sin seguro. Sin embargo, cuando los investigadores intentaron rastrear estos números, descubrieron que habían sido dados de baja del sistema telefónico el día posterior a la desaparición. La compañía telefónica proporcionó registros que mostraban que los 3 números habían sido registrados, con documentación que posteriormente se descubrió era falsa. Los años de búsqueda, el trauma familiar. 4 semanas después de la desaparición, la investigación oficial había entrevistado a 892 personas, revisado más de 240 horas de grabaciones de video y gastado recursos equivalentes a 3.2 millones de pesos. A pesar de este esfuerzo masivo, no se había encontrado ninguna evidencia sólida sobre el paradero de Valentina Morales. El caso fue oficialmente clasificado como secuestro de menor y se mantuvo abierto con revisiones periódicas cada 3 meses. Reino Mágico implementó nuevos protocolos de seguridad como resultado directo de este caso, incluyendo acompañantes obligatorios para menores de 10 años en ciertas áreas del parque y un sistema de pulseras de identificación con códigos QR para todos los niños visitantes. El regreso a Monterrey marcó el inicio del período más oscuro en la vida de la familia Morales. La casa, que una vez había estado llena de las preguntas constantes de Valentina, se convirtió en un lugar silencioso donde cada rincón recordaba a la niña desaparecida. Carmen solicitó una licencia indefinida en el hospital. Sus supervisores fueron comprensivos, pero después de 6 meses era evidente que no podría regresar a trabajar rodeada de niños enfermos que le recordaban constantemente a su hija perdida. El trauma había alterado fundamentalmente su capacidad de funcionar en situaciones que evocaran recuerdos de Valentina. Miguel se sumergió obsesivamente en el trabajo. Comenzó a laborar turnos dobles y fines de semana, no tanto por necesidad económica, sino porque la actividad constante
era la única forma de mantener a raya los pensamientos sobre lo que podría haberle pasado a Valentina. Sus compañeros de trabajo notaron que había desarrollado la costumbre de revisar compulsivamente su teléfono cada pocos minutos, esperando una llamada que nunca llegaba. Patricia, quien tenía 17 años cuando desapareció su hermana, experimentó el impacto de una manera distinta pero igualmente devastadora. Desarrolló un sentimiento de culpa irracional, convenciéndose de que si hubiera acompañado a Valentina al baño, nada de esto habría ocurrido. Este sentimiento de responsabilidad afectó profundamente sus planes futuros. En lugar de inscribirse inmediatamente en la universidad como había planeado, Patricia decidió posponer sus estudios por un año para estar cerca de sus padres. Cuando finalmente se inscribió en la Facultad de Enfermería, eligió una especialización en informática médica, una decisión influenciada por su deseo de aprender a utilizar tecnología que pudiera ayudar en la búsqueda de su hermana. El primer aniversario de la desaparición fue especialmente difícil. Carmen había conservado la habitación de Valentina exactamente como estaba, incluyendo los juguetes que había dejado regados el día antes del viaje a Reino Mágico. Esta habitación se convirtió en una especie de santuario donde Carmen pasaba horas sentada, rodeada de los recuerdos de su hija. La comunidad de la colonia Independencia respondió con un apoyo notable. Los vecinos organizaron grupos de oración semanales en la casa de los Morales, y la parroquia local del Sagrado Corazón de Jesús dedicó una misa especial cada mes por el regreso de Valentina. Estas muestras de solidaridad proporcionaron algún consuelo a la familia, pero también servían como recordatorios constantes de su pérdida. Conforme pasaron los años, la familia tuvo que enfrentar decisiones difíciles sobre cómo continuar con sus vidas. En 2008, 2 años después de la desaparición, Miguel y Carmen consultaron con un psicólogo especializado en duelo para determinar si debían considerar la posibilidad de declarar legalmente muerta a Valentina. Sin embargo, la ausencia de cualquier evidencia de muerte hizo que esta decisión fuera imposible de tomar. Patricia se convirtió en el miembro de la familia más activo en mantener viva la búsqueda. Durante sus estudios universitarios, aprendió a usar herramientas de Internet que eran relativamente nuevas para esa época. En 2007, creó un blog dedicado a la búsqueda de Valentina, con fotografías actualizadas que mostraban cómo podría verse a medida que crecía, utilizando software de progresión de edad que había obtenido a través de contactos universitarios. La aparición y popularización de las redes sociales cambió las dinámicas de la búsqueda. Cuando Facebook comenzó a popularizarse en México alrededor de 2008, Patricia creó perfiles en todas las plataformas disponibles, utilizando diferentes combinaciones del nombre de Valentina y apellidos que podría estar usando si hubiera sido adoptada o si hubiera cambiado de identidad. En 2009, 3 años después de la desaparición, la familia recibió la primera de lo que serían muchas falsas alarmas. Una trabajadora social en Guadalajara contactó a las autoridades, afirmando haber visto a una niña que correspondía con la descripción actualizada de Valentina. La investigación subsecuente reveló que se trataba de un caso de confusión de identidad, pero el proceso reabrió heridas emocionales que apenas habían comenzado a sanar. Estas falsas alarmas se volvieron un patrón devastador. Cada pocos meses, alguien reportaba haber visto a Valentina en diferentes ciudades de México e incluso en Estados Unidos. Cada reporte requería investigación. Cada investigación generaba esperanzas renovadas, y cada conclusión negativa profundizaba la desesperación de la familia. Carmen desarrolló una rutina diaria que incluía revisar sitios web de niños desaparecidos, no solo mexicanos, sino internacionales. Se había vuelto experta en reconocer patrones de tráfico humano y había establecido contacto con organizaciones de búsqueda en Estados Unidos, pensando que era posible que Valentina hubiera sido llevada al otro lado de la frontera. La crisis matrimonial y familiar. La relación matrimonial entre Miguel y Carmen se vio severamente afectada. Las estadísticas muestran que aproximadamente el 75% de los matrimonios no sobreviven a la desaparición de un hijo, y los Morales lucharon intensamente contra esta realidad. En 2010, 4 años después de la desaparición,
Miguel se mudó temporalmente con su hermano mayor. Aunque nunca formalizaron una separación legal, la tensión en el hogar había llegado a un punto insostenible. Carmen culpaba inconscientemente a Miguel por haber decidido llevar a la familia a Reino Mágico, mientras que Miguel se resentía por lo que percibía como la obsesión poco saludable de Carmen con mantener la habitación de Valentina como un museo. Patricia se había convertido no solo en la hija, sino en la mediadora emocional entre sus padres. A los 21 años había asumido responsabilidades que habrían sido abrumadoras para muchos adultos. Trabajaba medio tiempo en una clínica veterinaria mientras estudiaba y utilizaba sus ingresos para mantener actualizada la búsqueda en Internet, pagando por anuncios en Google y manteniendo activos múltiples sitios web dedicados a encontrar a Valentina. La evolución de las redes sociales cambió nuevamente las estrategias de búsqueda. Cuando Twitter comenzó a popularizarse en México alrededor de 2010, Patricia inmediatamente reconoció su potencial para difundir información sobre personas desaparecidas. Creó cuentas dedicadas específicamente a la búsqueda de Valentina y comenzó a construir una red de contactos con periodistas, organizaciones de derechos humanos y otras familias en situaciones similares. Patricia desarrolló una metodología sistemática para usar las redes sociales en la búsqueda. Cada semana dedicaba al menos 15 horas a buscar perfiles que pudieran corresponder con Valentina, utilizando diferentes combinaciones de nombres, edades aproximadas y ubicaciones geográficas. También se unió a grupos de personas desaparecidas y comenzó a construir una base de datos de contactos útiles. En 2011, 5 años después de la desaparición, Patricia había desarrollado una base de datos con más de 1.500 perfiles de Facebook y otras redes sociales que había identificado como posibles coincidencias. Ninguno de estos perfiles había resultado ser Valentina, pero el proceso le había dado una sensación de estar haciendo algo activo para encontrar a su hermana. La familia también tuvo que lidiar con estafadores que intentaban aprovecharse de su desesperación. En 4 ocasiones diferentes, personas contactaron a los Morales afirmando tener información sobre Valentina a cambio de dinero. Estas experiencias, además de ser emocionalmente devastadoras, también resultaron en pérdidas económicas significativas antes de que la familia aprendiera a verificar la legitimidad de tales afirmaciones. Para 2012, 6 años después de la desaparición, la dinámica familiar había cambiado completamente. Patricia se había graduado de la universidad con honores y trabajaba como técnica en informática médica para una clínica privada en Monterrey. Miguel había regresado a casa, pero la relación con Carmen nunca recuperó la intimidad que había tenido antes. Vivían más como compañeros de duelo que como esposos. Carmen había encontrado algo de paz trabajando como voluntaria con una organización local llamada Unidos por Nuestros Desaparecidos. Esta actividad le proporcionaba una sensación de propósito y la había puesto en contacto con otras madres que entendían exactamente lo que estaba viviendo. Estas experiencias, además de ser emocionalmente devastadoras, también resultaron en pérdidas económicas significativas antes de que la familia aprendiera a verificar la legitimidad de tales afirmaciones. Para 2012, 6 años después de la desaparición, la dinámica familiar había cambiado completamente. Patricia se había graduado de la universidad con honores y trabajaba como técnica en informática médica para una clínica privada en Monterrey. Miguel había regresado a casa, pero la relación con Carmen nunca recuperó la intimidad que había tenido antes. Vivían más como compañeros de duelo que como esposos. Carmen había encontrado algo de paz trabajando como voluntaria con una organización local llamada Unidos por Nuestros Desaparecidos. Esta actividad le proporcionaba una sensación de propósito y la había puesto en contacto con otras madres que entendían exactamente lo que estaba viviendo. Durante estos años, Patricia había perfeccionado sus técnicas de búsqueda en Internet. Había aprendido a utilizar software de reconocimiento facial básico. Había establecido alertas automáticas que le notificaban cuando aparecían nuevas fotos en Internet, que pudieran corresponder con las características físicas de Valentina, y había desarrollado contactos con investigadores privados especializados en personas desaparecidas. La búsqueda se había convertido en una parte integral de la identidad de Patricia. Sus amigos, compañeros de trabajo y hasta sus parejas románticas
Sabían que cada tiempo libre que tenía lo dedicaba a buscar a su hermana. Algunas personas le sugerían que era tiempo de seguir adelante, pero Patricia había decidido que nunca se rendiría mientras hubiera tecnología disponible que pudiera ayudar en la búsqueda. En 2013, 7 años después de la desaparición, Patricia había expandido su búsqueda a redes sociales internacionales, incluyendo plataformas estadounidenses, sudamericanas y europeas. Su dominio del inglés, que había perfeccionado específicamente para ampliar las posibilidades de búsqueda, le permitía navegar en comunidades internacionales de personas desaparecidas. La aparición de Instagram representó una nueva oportunidad en la estrategia de búsqueda. Patricia reconoció inmediatamente que una plataforma basada en fotografías podría ser especialmente útil para identificar a personas desaparecidas. Creó múltiples cuentas con diferentes enfoques. Una cuenta oficial de búsqueda de Valentina, cuentas que seguían tendencias juveniles para acceder a demografías específicas. El 10º aniversario de la desaparición se acercaba, y Patricia había decidido hacer un esfuerzo final y exhaustivo utilizando todas las herramientas tecnológicas disponibles. Si este esfuerzo no producía resultados, habían decidido como familia considerar finalmente la posibilidad de declarar legalmente muerta a Valentina y tratar de encontrar alguna forma de cerrar este capítulo de sus vidas. Nakotar. El descubrimiento, una década después. El 23 de julio de 2017, exactamente 11 años después de la desaparición de Valentina, Patricia se estaba preparando para lo que había decidido que sería su búsqueda final en Internet. Había tomado vacaciones de una semana en su trabajo con el propósito específico de dedicar cada hora disponible a una revisión sistemática y exhaustiva de todas las redes sociales posibles. Patricia había desarrollado durante los años una metodología extremadamente detallada. Utilizaba una combinación de software de reconocimiento facial que había obtenido a través de contactos universitarios, bases de datos de Mienes-Sintosisi, búsqueda avanzada y técnicas de investigación digital que había aprendido de forma autodidacta. Su estrategia para esa semana incluía revisar no solo los perfiles obvios que pudieran corresponder con Valentina, sino también perfiles de personas que podrían tener información sobre ella. Ex-empleados de Reino Mágico, familias que hubieran adoptado niñas mexicanas en los años posteriores a 2006 y personas conectadas con organizaciones de ayuda a menores. La tecnología de Instagram había evolucionado significativamente desde que Patricia había comenzado sus búsquedas. En 2017, las funciones de búsqueda eran mucho más sofisticadas, permitiendo filtros por ubicación, hashtags relacionados y conexiones mutuas que no habían estado disponibles en los años anteriores. Patricia había creado una lista de 423 variaciones posibles del nombre de Valentina. Vale, Valen, Tina, Tiana, y docenas de otras variaciones y apodos que una adolescente podría estar usando. También había compilado una lista de más de 150 apellidos posibles, incluyendo apellidos comunes de familias adoptivas en México, Estados Unidos y Canadá. El proceso que Patricia seguía era meticuloso hasta el punto de ser obsesivo. Cada perfil potencial era guardado en una base de datos con capturas de pantalla, notas sobre similitudes físicas, información sobre conexiones mutuas y ubicaciones geográficas que pudieran ser relevantes. El 24 de julio, después de 3 días de búsqueda intensa, Patricia había revisado más de 2.800 perfiles sin encontrar nada prometedor. La frustración comenzaba a acumularse, especialmente porque sentía que estaba repitiendo búsquedas que había hecho en años anteriores. Fue entonces cuando decidió cambiar su estrategia. En lugar de buscar directamente el nombre de Valentina, comenzó a buscar perfiles de personas que hubieran vivido en Monterrey o que tuvieran conexiones con esa ciudad durante el período posterior a 2006. Su teoría era que si Valentina había sido llevada por alguien del parque, podría haber mantenido alguna conexión geográfica con Nuevo León. Esta nueva estrategia la llevó a revisar perfiles de personas que habían trabajado en la industria del entretenimiento en Monterrey, especialmente aquellos que habían tenido trabajos relacionados con parques de diversiones entre 2006 y 2017. Instagram permitía búsquedas por empleador anterior y ubicación, funciones que Patricia no había utilizado de manera sistemática en búsquedas previas.
El 25 de julio, Patricia encontró el perfil de una mujer llamada Dolores Campos, que había trabajado como coordinadora de eventos infantiles para varias empresas de entretenimiento, incluyendo algunos contratistas que habían prestado servicios a Reino Mágico entre 2004 y 2009. El perfil de Dolores incluía fotos de eventos familiares que databan de varios años. Patricia comenzó a revisar sistemáticamente todas las fotos en el perfil de Dolores, utilizando software de reconocimiento facial, para compararlas con las fotos de progresión de edad de Valentina que había creado con ayuda de especialistas forenses. Esta era una técnica que había perfeccionado durante los últimos 3 años y que había resultado útil para descartar rápidamente perfiles que no correspondían. En una foto de lo que parecía ser una graduación de preparatoria en 2015, Patricia notó a una adolescente que aparecía abrazando a Dolores. La calidad de la foto era buena, y algo en las facciones de la muchacha le resultó inquietantemente familiar. Utilizó software de ampliación de imagen para examinar más detalladamente los rasgos faciales. La similitud era suficientemente notable como para justificar una investigación más profunda. Patricia comenzó a examinar los comentarios en esa foto específica, buscando nombres de las personas que aparecían en la imagen. En los comentarios, Dolores había etiquetado a varias personas, incluyendo a una usuaria cuyo perfil estaba listado como Vale Campos 15. Patricia hizo clic en el perfil de Vale Campos 15 e inmediatamente sintió una descarga de adrenalina que no había experimentado en años de búsquedas infructuosas. La foto de perfil mostraba a una joven de aproximadamente 18 años que tenía una similitud extraordinaria con las proyecciones de edad que los especialistas habían creado para mostrar cómo se vería Valentina a esa edad. El perfil que cambió. Todo el perfil de Vale Campos 15 contenía información que inmediatamente encendió todas las alarmas en la mente entrenada de Patricia. La biografía listaba su nombre como Valeria Campos, su ciudad de residencia como Saltillo, Coahuila, y su fecha de nacimiento como 12 de marzo de 1999. Si esta información era correcta, Valeria tendría exactamente la edad que Valentina tendría en 2017. Más significativo aún, el perfil mostraba que Valeria había sido estudiante de preparatoria en Saltillo hasta 2016, pero no había información sobre su educación primaria o su lugar de nacimiento original. Para alguien que supuestamente había crecido en Saltillo, esta ausencia de información educativa temprana era inusual. Patricia procedió a examinar cada foto disponible en el perfil de Valeria, comparándolas sistemáticamente con las fotos de Valentina utilizando puntos de referencia facial que había aprendido de manuales de investigación forense. Las similitudes eran demasiado numerosas para ser coincidencia. La forma distintiva de los ojos color miel, la estructura de la mandíbula, la forma específica de las orejas y una pequeña cicatriz en la frente que era visible en algunas de las fotos más recientes. Lo que más impactó a Patricia fue una foto de Valeria de 2016, en la que aparecía haciendo exactamente la misma expresión facial que Valentina había hecho en cientos de fotos familiares. Una sonrisa ligeramente torcida con la lengua apenas visible entre los dientes. No era solo una similitud general, era la misma expresión facial específica y única que su hermana había tenido desde pequeña. Patricia pasó las siguientes 8 horas documentando meticulosamente cada similitud que había encontrado. Creó un archivo comparativo con fotos de Valentina y de Valeria lado a lado, marcando puntos de referencia facial y anotando cada característica que correspondía. Cuando terminó este análisis inicial, Patricia tenía 31 puntos de similitud facial documentados, un número que, según la literatura forense que había estudiado, hacía altamente probable que se tratara de la misma persona. Sin embargo, sabía que necesitaba más evidencia antes de contactar a sus padres o a las autoridades. Las falsas alarmas del pasado habían sido demasiado devastadoras para la familia como para arriesgarse a otra decepción basada únicamente en similitudes físicas. Patricia procedió a investigar las conexiones de Valeria en Instagram. Sus seguidores incluían principalmente a personas de Saltillo y otras ciudades de Coahuila, pero también tenía conexiones con personas en Monterrey y algunos contactos que parecían ser de Estados Unidos. Una conexión que llamó particularmente su atención era con Dolores Campos,
la mujer en cuya foto había aparecido originalmente. La relación entre Valeria y Dolores no estaba claramente definida en las redes sociales, pero aparecían juntas en múltiples fotos familiares a lo largo de varios años. En algunas fotos, Dolores aparecía junto con un hombre que Valeria había etiquetado como Papá Raúl, sugiriendo que podrían ser sus padres adoptivos. Patricia también notó que Valeria había comenzado a usar Instagram solo en 2013, cuando habría tenido aproximadamente 14 años. Para una adolescente mexicana en esa época, comenzar a usar redes sociales a los 14 años no era inusual, pero la ausencia completa de fotos o referencias a su vida antes de 2013 sí era notable. Más intrigante aún, Patricia descubrió que Valeria había asistido a una escuela preparatoria, privada en Saltillo, que era conocida por aceptar estudiantes que no tenían documentación educativa completa de sus años de primaria y secundaria. Esta escuela tenía una reputación de trabajar con familias adoptivas y jóvenes que habían tenido disrupciones en su educación temprana. Granara. La investigación profunda. Al final del día 25 de julio, Patricia tenía suficiente evidencia como para estar convencida de que había encontrado a su hermana. Sin embargo, también entendía la magnitud de lo que esto significaba y sabía que necesitaba manejar la situación con extremo cuidado. Patricia pasó la noche del 25 de julio sin dormir, revisando una y otra vez la evidencia que había compilado. La posibilidad de que hubiera finalmente encontrado a Valentina era abrumadora, pero también aterradora. 11 años de búsqueda habían resultado en docenas de falsas alarmas, y Patricia sabía que las consecuencias emocionales de otra decepción podrían ser devastadoras para su familia. La primera decisión que tuvo que tomar era si contactar inmediatamente a sus padres o investigar más antes de darles lo que podrían ser falsas esperanzas. Patricia decidió que necesitaba al menos una evidencia adicional antes de involucrar a Miguel y Carmen. El 26 de julio, Patricia implementó una estrategia más agresiva de investigación, utilizando técnicas que había aprendido de comunidades en línea dedicadas a la búsqueda de personas desaparecidas. Comenzó a investigar no solo el perfil de Valeria, sino también los perfiles de todas las personas conectadas con ella. La investigación de Dolores Campos reveló información que corroboró las sospechas de Patricia. Dolores había trabajado efectivamente para empresas que habían prestado servicios a Reino Mágico durante el periodo que incluía julio de 2006. Más específicamente, los registros laborales que Patricia pudo acceder a través de LinkedIn mostraban que Dolores había trabajado como coordinadora de entretenimiento infantil en eventos especiales durante exactamente el periodo cuando Valentina había desaparecido. Dolores también había tenido cambios significativos en su situación personal en 2007, un año después de la desaparición de Valentina. Había cambiado de residencia de Monterrey a Saltillo, había iniciado un proceso de adopción y había establecido una relación estable con Raúl Campos, un hombre que había conocido durante este periodo de transición. La investigación de Raúl Campos, el hombre que Valeria identificaba como su padre, reveló un patrón aún más preocupante. Raúl había trabajado como conductor de autobuses de turismo que operaban rutas entre diferentes ciudades del noreste de México, incluyendo transportación para grupos que visitaban parques de diversiones como Reino Mágico. Los registros laborales de Raúl mostraron que había tenido un periodo de desempleo de 3 meses, en 2006, exactamente durante el verano, cuando Valentina había desaparecido. Había reanudado el trabajo en octubre de 2006, pero con una empresa diferente y en una ciudad diferente, Saltillo, después de haberse mudado aparentemente para estar con Dolores. Esta cronología era altamente sospechosa. Si Raúl había conocido a Dolores en Saltillo después de mudarse allí en 2006, ¿por qué Dolores también se había mudado a Saltillo, precisamente en el mismo periodo? ¿Y cómo habían llegado a tener custodia de una niña que aparentemente había estado con Dolores desde 2007? Patricia contactó discretamente a un abogado especializado en casos de personas desaparecidas para entender las implicaciones legales de lo que había descubierto. El abogado le advirtió que acusar a alguien de secuestro sin evidencia absoluta podría resultar en problemas legales para Patricia,
pero también le confirmó que tenía suficiente evidencia circunstancial para justificar una investigación policial formal. Trials. El contacto inicial. El 27 de julio, Patricia tomó la decisión de contactar indirectamente a Valeria a través de Instagram. Elaboró cuidadosamente un mensaje que no la alarmaría, pero que podría revelar información crucial sobre su identidad. El mensaje que Patricia envió decía: Hola, Valeria. Sé que no nos conocemos, pero soy periodista independiente y estoy investigando historias de familias que se mudaron al norte de México durante los años 2006-2007. Vi que tienes conexiones con personas de esa época y me preguntaba si podrías ayudarme con algunas preguntas sobre esos años. Es para un artículo sobre migración interna en México. Patricia había diseñado el mensaje para ser vago, pero específico sobre las fechas relevantes. Si Valeria realmente era Valentina, la mención de 2006-2007 y la migración interna podrían despertar recuerdos o reacciones que revelarían información importante. La respuesta de Valeria llegó sorprendentemente rápido, solo 2 horas después de que Patricia enviara el mensaje. Su respuesta fue: Hola, la verdad es que no recuerdo mucho de esa época, porque era muy pequeña cuando nos mudamos a Saltillo, pero puedes preguntarme lo que necesites. Mis papás, Dolores y Raúl, podrían tener más información si necesitas. Esta respuesta confirmó varias sospechas de Patricia. Primero, Valeria reconocía que había sido muy pequeña en 2006-2007, lo cual era consistente con tener 7 años en esa época. Segundo, confirmaba directamente la conexión con Dolores y Raúl como sus padres. Tercero, la forma casual en que se refería a ellos como mis papás sugería que los consideraba sus padres, pero no necesariamente que fueran sus padres biológicos. Patricia decidió presionar un poco más en sus siguientes mensajes. Preguntó específicamente sobre recuerdos de Monterrey, parques de diversiones, y si había tenido hermanos o familia en esa ciudad cuando era niña. Las respuestas de Valeria fueron vagas, pero revelaron detalles significativos. Valeria mencionó que tenía recuerdos muy confusos de su infancia temprana y que a veces tenía sueños extraños sobre estar en lugares con mucha gente y juegos, pero que Dolores le había explicado que probablemente eran memorias de cuando era muy pequeña y habían visitado ferias locales en diferentes ciudades. Más significativo, cuando Patricia preguntó específicamente sobre hermanos, Valeria respondió: No tengo hermanos, pero a veces siento como si hubiera tenido una hermana mayor. Es raro, porque sé que soy hija única, pero a veces sueño con alguien que me cuidaba y me ayudaba con cosas. Dolores dice que probablemente es porque siempre quise tener una hermana. La mención de sueños sobre una hermana mayor fue el detalle que convenció definitivamente a Patricia. Durante los primeros años después de la desaparición, la familia había discutido frecuentemente cómo Valentina había dependido de Patricia para muchas cosas cotidianas. Era un detalle específico que solo alguien que hubiera tenido una hermana mayor protectora podría recordar de manera tan vívida, incluso si no recordaba los detalles específicos. La decisión crucial. Patricia sabía que había llegado el momento de involucrar a sus padres y a las autoridades. Sin embargo, también sabía que necesitaba manejar esta situación con extremo cuidado. Si Valeria realmente era Valentina, había pasado 11 años creyendo que Dolores y Raúl eran su familia. La revelación de la verdad tendría que ser manejada de manera que no traumatizara adicionalmente a su hermana. El 28 de julio, Patricia finalmente decidió contactar a sus padres. Llamó primero a su madre, sabiendo que Carmen tendría la reacción emocional más intensa, pero también el instinto maternal más fuerte para proteger a Valentina durante lo que sería un proceso muy difícil. La conversación telefónica con Carmen fue una de las más difíciles de la vida de Patricia. Tuvo que explicar metódicamente toda la evidencia que había encontrado, mientras su madre oscilaba entre esperanza desesperada y el terror de otra falsa alarma. Patricia le envió por correo electrónico todas las fotos comparativas que había creado, y Carmen inmediatamente confirmó las similitudes que Patricia había identificado. Carmen estuvo de acuerdo en que la similitud física
era demasiado específica para ser coincidencia, pero también expresó preocupación sobre cómo proceder sin causar más trauma a Valentina. Habían pasado 11 años. Si realmente era su hija, probablemente no los recordaría claramente, y forzar un encuentro podría ser devastador para todos los involucrados. Patricia y Carmen decidieron contactar a la LIC. Sandra Elizondo, quien había manejado la investigación original y ahora tenía una posición más alta en la Procuraduría de Nuevo León. Elizondo, que nunca había olvidado el caso de Valentina Morales, inmediatamente reconoció la importancia del descubrimiento de Patricia. Elizondo confirmó que tenía autoridad legal para reabrir oficialmente el caso y ordenar las investigaciones necesarias para confirmar la identidad de Valeria. Sin embargo, también advirtió que el proceso sería complejo, porque involucraría coordinar con autoridades de Coahuila y potencialmente presentar cargos criminales contra Dolores y Raúl si se confirmaba que habían estado involucrados en el secuestro original. La investigación oficial renovada. El 30 de julio de 2017, la LIC. Elizondo autorizó oficialmente la reapertura del caso de Valentina Morales, basándose en la evidencia presentada por Patricia. La primera fase de la investigación renovada involucraría verificar la identidad de Valeria Campos, sin alertar a Dolores o Raúl sobre la investigación. Elizondo asignó el caso a la agente especial Mónica Herrera, una investigadora especializada en casos de tráfico humano y personas desaparecidas. La experiencia de Herrera incluía múltiples casos donde menores habían sido separados de sus familias biológicas y habían vivido durante años con identidades falsas. La estrategia inicial de la agente Herrera fue obtener información adicional sobre Valeria y su familia adoptiva sin hacer contacto directo. Utilizando recursos policiales especializados, pudo acceder a registros escolares, médicos y legales que no estaban disponibles para Patricia a través de búsquedas públicas. Los registros médicos de Valeria revelaron información crucial. Sus expedientes mostraban que había sido tratada por un pediatra en Saltillo desde 2007, pero no había registros médicos anteriores a esa fecha. Para una niña que habría tenido 8 años en 2007, la ausencia completa de registros médicos de la infancia temprana era altamente inusual. Más significativo aún, los registros dentales de Valeria que la agente Herrera obtuvo a través de una orden judicial mostraban evidencia de trabajo dental que había sido realizado usando técnicas y materiales que eran característicos de dentistas del área metropolitana de Monterrey durante el periodo 2004 a 2006. La investigación de los registros escolares de Valeria reveló más inconsistencias. Aunque había asistido regularmente a la escuela en Saltillo desde 2007, no había registros de transferencia escolar de ninguna institución anterior. Los administradores escolares habían aceptado a Valeria basándose en documentación proporcionada por Dolores y Raúl, pero esta documentación incluía un certificado de nacimiento que los investigadores ahora sospechaban que podría ser fraudulento. ¿Dula buena? La confrontación. Paralelamente, la agente Herrera inició una investigación más profunda de Dolores Campos y Raúl Campos. Esta investigación reveló un patrón de comportamiento que era altamente sospechoso. Dolores había cambiado de residencia y de trabajo múltiples veces entre 2006 y 2008, viviendo primero en Monterrey, luego brevemente en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y finalmente estableciéndose en Saltillo. Los registros financieros de Dolores mostraron que había realizado transferencias bancarias significativas en agosto de 2006, un mes después de la desaparición de Valentina. La investigación de Raúl Campos reveló que había presentado solicitudes de empleo en múltiples ciudades durante 2006 y 2007, pero que todas estas aplicaciones habían sido retiradas, excepto la que finalmente resultó en su trabajo estable en Saltillo. Este patrón sugería que había estado específicamente buscando una forma de establecerse en una nueva ciudad, junto con Dolores. El 15 de agosto, la agente Herrera había compilado suficiente evidencia circunstancial para justificar una confrontación directa. Sin embargo, la estrategia para esta confrontación requería extremo cuidado debido a la sensibilidad psicológica de la situación. La decisión fue contactar primero a Dolores Campos, quien según los análisis psicológicos
sería más probable que cooperara que Raúl. La agente Herrera y un psicólogo especializado en reunificación familiar se dirigieron a Saltillo para realizar esta entrevista. Dolores fue contactada en su lugar de trabajo, un centro comunitario donde había trabajado como coordinadora de actividades infantiles durante los últimos 5 años. Cuando la agente Herrera se identificó y mencionó que estaba investigando el caso de Valentina Morales, Dolores inmediatamente se puso pálida y pidió hablar en privado. En una sala de interrogatorio en las oficinas de la Procuraduría de Coahuila, Dolores confesó que había sabido desde el principio que Valeria no era huérfana como le había dicho inicialmente a Raúl. Sin embargo, también reveló que para el momento en que se dio cuenta de toda la verdad, ya había desarrollado un vínculo maternal profundo con la niña y había sentido que era demasiado tarde para cambiar la situación. Dolores explicó que había conocido a Valeria en circunstancias que no había entendido completamente en ese momento. Durante el verano de 2006, había estado trabajando como contratista independiente para eventos en Reino Mágico. El día de la desaparición de Valentina, había estado coordinando un evento especial en una área del parque alejada de donde la familia Morales se encontraba. Según el testimonio de Dolores, alrededor del mediodía del 23 de julio de 2006, un compañero de trabajo la había contactado diciéndole que había una niña perdida que necesitaba cuidado temporal mientras se localizaba a su familia. Este compañero, que Dolores identificó como Armando Vega, le había dicho que la niña estaba muy asustada y que las autoridades del parque habían decidido que sería mejor que estuviera con alguien que supiera cómo tratar con niños mientras resolvían la situación. Dolores había aceptado cuidar a la niña temporalmente, pensando que sería solo por unas horas. Sin embargo, Armando nunca había regresado por ella, y cuando Dolores había intentado contactarlo al día siguiente, había descubierto que había dejado su trabajo y nadie sabía cómo encontrarlo. Para ese momento, la niña estaba muy traumatizada y no recordaba claramente su nombre completo ni dónde vivía. Solo repetía Valen cuando se le preguntaba su nombre y mencionaba fragmentos sobre su familia que no formaban una historia coherente. Dolores había tomado la decisión de no reportar inmediatamente la situación porque pensaba que Armando eventualmente regresaría con una explicación. Cuando pasaron varios días sin noticias, había comenzado a preocuparse, pero para entonces ya se había encariñado profundamente con la niña. Según Dolores, había comenzado a considerar la posibilidad de que la niña hubiera sido abandonada deliberadamente, y había decidido que lo mejor para ella sería proporcionarle un hogar estable en lugar de entregarla al sistema de servicios sociales. El testimonio de Dolores proporcionó una nueva perspectiva sobre lo que había ocurrido, pero también planteó preguntas adicionales sobre el papel de Armando Vega y cómo exactamente Valentina había llegado a estar bajo su cuidado. La búsqueda de Armando Vega. La investigación de Armando Vega reveló que había desaparecido completamente después de julio de 2006. Los registros de Reino Mágico mostraban que había sido empleado temporal durante solo 6 semanas ese verano y que había dejado el trabajo abruptamente el 24 de julio de 2006, un día después de la desaparición de Valentina. Los registros personales de Armando mostraron un patrón preocupante. Había tenido múltiples empleos temporales en diferentes parques de diversiones y centros de entretenimiento a lo largo de México durante los años previos a 2006. También había tenido problemas legales menores relacionados con documentación fraudulenta, aunque nunca había sido condenado por delitos graves. La búsqueda de Armando se extendió a nivel nacional, pero no había registros de él después de 2006. Era como si hubiera desaparecido deliberadamente, sugiriendo que había sido consciente de que lo que había hecho constituía un delito grave. Mientras continuaba la búsqueda de Armando, la agente Herrera tomó la decisión de que había llegado el momento de confrontar directamente a Valeria con la verdad sobre su identidad. Esta decisión fue tomada después de consultas extensivas con psicólogos especializados en reunificación familiar y con la aprobación de la familia Morales. El momento de la verdad. El 25 de agosto de 2017, la confrontación con Valeria se realizó en un ambiente controlado con apoyo psicológico disponible inmediatamente.
Valeria fue contactada por Dolores, quien le pidió que la acompañara a una cita importante. Dolores había accedido a cooperar completamente con esta confrontación como parte de su testimonio. Cuando Valeria llegó a la oficina gubernamental en Saltillo y se dio cuenta de que había investigadores presentes, inmediatamente se puso ansiosa y defensiva. La agente Herrera comenzó la conversación explicando que estaban investigando un caso de una niña que había desaparecido hace 11 años y que tenían razones para creer que Valeria podría tener información que podría ayudar. La reacción inicial de Valeria fue de confusión genuina. Explicó que no entendía cómo podría tener información sobre una niña desaparecida, ya que había vivido con Dolores y Raúl toda su vida. Sin embargo, cuando la agente Herrera mencionó específicamente el nombre Valentina Morales y mostró fotografías de la familia, Valeria tuvo una reacción física visible. Comenzó a llorar sin entender por qué, y dijo que las fotografías le parecían familiares, pero como de un sueño muy lejano. Cuando se le mostró la fotografía de Patricia a los 17 años, Valeria dijo que tenía la extraña sensación de que conocía a esa persona, pero no podía explicar de dónde. El momento de quiebre llegó cuando la agente Herrera mostró a Valeria un video casero que los Morales habían filmado durante una fiesta de cumpleaños de Valentina, unas semanas antes de la desaparición. El video mostraba a Valentina jugando con Patricia, riendo y hablando con sus padres en español, con un acento específico de Monterrey. Mientras Valeria veía el video, comenzó a experimentar lo que los psicólogos presentes identificaron como recuperación de memoria traumática. Comenzó a recordar fragmentos específicos: el sonido de la voz de Patricia llamándola Valen, la sensación de estar en una casa diferente, el sabor de la comida que Carmen preparaba. Valeria preguntó si podía ver el video otra vez, y durante la segunda visualización, de repente gritó: «Patricia», al ver a su hermana en el video. En ese momento comenzó a recordar no solo a Patricia, sino también fragmentos de su vida en Monterrey. La casa donde había vivido, sus juguetes favoritos y especialmente los momentos con su familia. La recuperación de memoria no fue inmediata ni completa, pero fue suficientemente específica como para confirmar, sin lugar a dudas, que Valeria era realmente Valentina Morales. Recordó detalles que solo Valentina podría saber: el nombre de su maestra de primer grado, el color exacto de su cuarto y la canción específica que Carmen le cantaba antes de dormir. Návaru. La reunificación. Sin embargo, Valeria también experimentó una crisis psicológica severa al darse cuenta de que su identidad completa había sido basada en una situación que no había entendido durante 11 años. La mujer que había conocido como su madre había sido parte de separarla de su familia real, aunque aparentemente sin intención maliciosa. Dolores, que había estado presente durante esta confrontación, también comenzó a llorar y pidió perdón repetidamente, tanto a Valeria como a los investigadores. Explicó que durante los primeros años había intentado convencerse de que estaba protegiendo a la niña de una situación incierta, pero que eventualmente se había dado cuenta de que debería haber contactado a las autoridades inmediatamente. La agente Herrera inmediatamente contactó a la familia Morales en Monterrey para informarles que habían confirmado positivamente la identidad de su hija. La conversación telefónica con Carmen fue una mezcla de alegría, alivio y ansiedad sobre cómo proceder con la reunificación. El encuentro entre Valeria y su familia biológica fue programado para el día siguiente, 26 de agosto. La decisión fue realizarlo en Saltillo, en un ambiente neutral con apoyo psicológico disponible para todos los involucrados. Patricia fue la primera persona de la familia en viajar a Saltillo, tanto porque había sido quien la encontró como porque Valeria había mostrado la reacción más fuerte al recordarla. El reencuentro entre Patricia y Valentina fue documentado por los psicólogos como uno de los más emocionalmente intensos que habían presenciado. Cuando Valentina vio a Patricia entrar a la habitación, inmediatamente la reconoció como su hermana, pero también experimentó una confusión emocional severa porque la persona que había conocido como su realidad durante 11 años había sido alterada fundamentalmente en cuestión de horas.
Patricia se acercó lentamente a su hermana y le dijo: «Hola, Valentina. Soy Patricia, tu hermana. Te han estado buscando durante 11 años». Valentina respondió: «Sé quién eres ahora, pero no entiendo cómo todo esto es posible. Mi vida entera ha sido diferente de lo que pensaba». La conversación entre las hermanas duró 4 horas, durante las cuales Patricia cuidadosamente le explicó todo lo que había pasado desde su desaparición, cómo la familia nunca había dejado de buscarla, cómo había afectado a sus padres y cómo ella había dedicado años a desarrollar técnicas para encontrarla en Internet. Valentina también compartió fragmentos de sus recuerdos de la década que había vivido como Valeria. Explicó que había tenido una infancia generalmente feliz con Dolores y Raúl, quienes habían sido padres cariñosos, pero que siempre había tenido la sensación de que algo faltaba en su vida. También mencionó que había tenido sueños recurrentes sobre estar perdida y no poder encontrar a su familia, pero que Dolores le había dicho que eran solo pesadillas normales. El proceso de reintegración. La reunión con Miguel y Carmen se realizó el 27 de agosto. Este encuentro fue aún más emocionalmente intenso, especialmente para Carmen, quien había conservado la habitación de Valentina prácticamente intacta durante 11 años. Cuando Carmen vio a su hija por primera vez, inmediatamente la reconoció, pero también se dio cuenta de que ya no era la niña de 7 años que había perdido, sino una joven de 18 años que había vivido una vida completamente diferente. Valentina tuvo dificultades para relacionarse inmediatamente con Miguel y Carmen como sus padres, porque Dolores y Raúl habían sido efectivamente sus padres durante la mayoría de su vida consciente. Sin embargo, también experimentó una sensación de volver a casa que no podía explicar racionalmente. La reunificación de Valentina con la familia Morales no fue el final feliz inmediato que muchos habrían esperado, sino el comienzo de un proceso complejo de reconstrucción familiar que tomaría años. Valentina enfrentó la decisión imposible entre 2 familias que la amaban. Dolores había sido su madre durante 11 años y había proporcionado amor, cuidado y estabilidad, aunque basado en circunstancias que ahora entendía, habían sido problemáticas. Los Morales eran su familia biológica que nunca había dejado de buscarla, pero eran efectivamente extraños después de más de una década de separación. La resolución legal y personal. Después de una intensa investigación, la solución que se desarrolló fue gradual y supervisada por profesionales. Valentina continuó viviendo en Saltillo con Dolores durante los primeros meses, pero comenzó a pasar tiempo regular con los Morales en Monterrey. Este arreglo permitió que ambas relaciones familiares continuaran mientras Valentina procesaba psicológicamente la revelación sobre su identidad. El caso legal se desarrolló paralelamente al proceso de reunificación familiar. La búsqueda de Armando Vega continuó durante meses, pero nunca fue localizado. Se presume que cambió de identidad o abandonó el país después de 2006. En su ausencia, se emitió una orden de arresto nacional por secuestro y tráfico de menores. Dolores Campos enfrentó cargos por encubrimiento y complicidad, pero debido a su cooperación completa con la investigación y el reconocimiento de que había proporcionado cuidado amoroso a Valentina durante 11 años, recibió una sentencia suspendida y servicios comunitarios. El juez reconoció que Dolores había sido, en muchos aspectos, también víctima de las mentiras y manipulación de Armando Vega. Raúl Campos, inicialmente sospechoso por su llegada oportuna a la vida de Dolores, justo después de la desaparición, fue exonerado cuando la investigación reveló que genuinamente había conocido a Dolores después de que ella ya tenía custodia de Valentina. Su papel había sido el de un padrastro amoroso que no había hecho preguntas suficientes sobre el pasado de la niña. Uno de los aspectos más complejos de la resolución fue manejar la relación continua entre Valentina y sus 2 familias. Los psicólogos determinaron que cortar completamente la relación con Dolores y Raúl sería traumático para Valentina, quien los había conocido como sus padres durante la mayoría de su vida consciente. La solución fue permitir que Dolores y Raúl mantuvieran un rol en la vida de Valentina, similar al de tíos queridos o padrinos. Esta decisión fue inicialmente difícil para Carmen,
quien luchó con resentimiento hacia la mujer que había criado a su hija. Sin embargo, con terapia familiar intensiva, Carmen llegó a entender que Dolores también había sido, en cierto sentido, víctima de las circunstancias. La reconstrucción de los vínculos familiares. Patricia se convirtió en el miembro de la familia que más fácilmente restableció su relación con Valentina. Su conexión como hermana se fortaleció por el hecho de que había sido Patricia quien la había encontrado y porque su relación había sido la que Valentina había recordado más vívidamente durante la confrontación inicial. La readaptación de Valentina a la vida con los Morales involucró múltiples ajustes prácticos. Había crecido en Saltillo, una ciudad diferente de Monterrey, y había desarrollado amistades y conexiones que no quería abandonar. La familia decidió que Valentina terminaría sus estudios universitarios en Saltillo, pero pasaría vacaciones y periodos extendidos en Monterrey. En términos legales, Valentina recuperó oficialmente su nombre original en diciembre de 2017, aunque decidió mantener Valeria como segundo nombre en honor a la vida que había vivido durante los 11 años de separación. Esta decisión simbolizó su enfoque de integrar ambas partes de su experiencia, en lugar de rechazar completamente los años como Valeria. El impacto del caso se extendió más allá de la familia Morales. Reino Mágico, que había cerrado definitivamente en 2015 por problemas financieros no relacionados con este caso, se convirtió en un caso de estudio para protocolos de seguridad en parques de diversiones. La investigación renovada llevó a cambios en los procedimientos de adopción en México, incluyendo verificaciones más rigurosas de los antecedentes de menores que están siendo colocados para adopción y mejor comunicación entre estados sobre casos de menores desaparecidos. Para la familia Morales, la recuperación de Valentina también significó la necesidad de procesar 11 años de trauma y pérdida. Miguel y Carmen requirieron terapia extensiva para manejar sentimientos complejos de alegría por el regreso de su hija, pero también dolor por los años perdidos y resentimiento hacia las circunstancias que habían causado la separación. La relación matrimonial entre Miguel y Carmen, que había sido severamente dañada por la pérdida de Valentina, comenzó un proceso de reparación. Sin embargo, también tuvieron que reconocer que habían cambiado fundamentalmente durante la década de separación y que reconstruir su matrimonio requeriría trabajo consciente y profesional. El legado y las lecciones. Patricia decidió cambiar su enfoque profesional como resultado de su experiencia encontrando a Valentina. Se especializó en tecnología aplicada a la búsqueda de personas desaparecidas y eventualmente estableció una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a otras familias mexicanas que enfrentaban situaciones similares. Su metodología de búsqueda en redes sociales se convirtió en un modelo utilizado por organizaciones de búsqueda de personas desaparecidas en toda América Latina. Patricia desarrolló manuales y cursos de entrenamiento que enseñaban a familias cómo utilizar efectivamente la tecnología moderna para localizar a sus seres queridos desaparecidos. Valentina se adaptó gradualmente a tener 2 familias y 2 conjuntos de recuerdos. A los 19 años, en 2018, tomó la decisión de dividir su tiempo igualmente entre Monterrey y Saltillo, manteniendo relaciones activas con ambas familias. Se inscribió en la Universidad Autónoma de Nuevo León para estudiar trabajo social, motivada por su propia experiencia de trauma y recuperación. En 2019, 3 años después de la reunificación, Valentina dio su primera entrevista pública sobre su experiencia. Explicó que había aprendido a ver su vida no como una década perdida, sino como una experiencia única que le había dado perspectiva sobre la resiliencia familiar y humana que, de otra manera, nunca habría tenido. La historia de Valentina Morales se convirtió en un caso de estudio para investigadores de trauma infantil y reunificación familiar. Su capacidad de integrar 2 identidades aparentemente contradictorias en una narrativa coherente de vida fue considerada notable por profesionales de la salud mental. Dolores Campos continuó viviendo en Saltillo y mantuvo una relación cordial con la familia Morales. En 2020, cuando Valentina se graduó de la universidad, tanto los Morales como Dolores y Raúl asistieron a la ceremonia, simbolizando la compleja pero finalmente exitosa integración de las 2 familias que habían amado a Valentina.
El caso también tuvo un impacto duradero en las políticas de protección infantil en México. La historia de Valentina llevó a investigaciones de múltiples casos similares, donde empleados de parques de diversiones y centros de entretenimiento habían tenido acceso inapropiado a menores. Aunque la mayoría de estos casos no involucraban secuestro, llevaron a reformas significativas en protocolos de protección infantil en toda la industria del entretenimiento. Para Patricia, encontrar a su hermana validó 11 años de búsqueda obsesiva que muchas personas habían considerado poco saludable. Su metodología de búsqueda en redes sociales se convirtió en un modelo utilizado por otras organizaciones de búsqueda de personas desaparecidas y fue reconocido internacionalmente por su innovación en la aplicación de tecnología a casos de personas desaparecidas. En el 5º aniversario de la reunificación, en 2022, Valentina reflexionó sobre cómo el caso había afectado no solo a su familia, sino a las políticas públicas relacionadas con niños desaparecidos en México. Su historia había inspirado mejoras en sistemas de búsqueda, protocolos de investigación y apoyo para familias afectadas. Reflexiones finales. La familia. Morales aprendió que la reunificación no significaba el regreso a la vida que habían tenido antes, sino la creación de una nueva dinámica familiar, que incorporaba las experiencias y el crecimiento que todos habían tenido durante la década de separación. El misterio de cómo exactamente Armando Vega había logrado sacar a Valentina del parque nunca fue completamente resuelto. Las teorías sugieren que aprovechó una combinación de su conocimiento del parque como empleado, el caos natural de un día ocupado de verano y posiblemente la ayuda de cómplices que nunca fueron identificados. Lo que sí quedó claro fue que Armando había estado buscando específicamente una oportunidad para tomar a un menor, y que había manipulado a Dolores diciéndole que estaba ayudando a una niña perdida mientras las autoridades resolvían la situación. Su desaparición inmediata después del incidente confirmó que había sido una acción planificada y deliberada. Este caso ilustra tanto las posibilidades como las limitaciones de la tecnología moderna en la búsqueda de personas desaparecidas. Mientras que las redes sociales permitieron finalmente la reunificación de la familia, también destacó la importancia de la persistencia humana, la intuición familiar y la cooperación de múltiples agencias gubernamentales. La historia de Valentina también demuestra que las familias pueden sobrevivir traumas increíbles y encontrar formas de reconstruirse, aunque nunca de la misma manera que existían antes. La capacidad de la familia Morales de expandir su definición de familia para incluir a Dolores y Raúl como figuras importantes en la vida de Valentina mostró una madurez emocional y una generosidad que fue reconocida por todos los profesionales involucrados en el caso. En 2024, Valentina Morales, ahora de 25 años, trabaja como coordinadora de casos en la organización sin fines de lucro de su hermana Patricia. Su experiencia personal le proporciona una perspectiva única para ayudar a otras familias que enfrentan la desaparición de un ser querido. Patricia ha documentado más de 200 casos, donde sus técnicas de búsqueda en redes sociales han contribuido a localizar personas desaparecidas. No todos han tenido finales tan positivos como el de Valentina, pero cada caso ha contribuido al perfeccionamiento de metodologías que ahora son utilizadas por organizaciones de búsqueda en toda América Latina. La historia del misterio de Valentina Morales nos recuerda que el amor familiar puede superar incluso las circunstancias más adversas, que la tecnología moderna puede ser una herramienta poderosa cuando se combina con determinación humana, y que las segundas oportunidades, aunque complejas, son posibles cuando las familias están dispuestas a redefinir sus relaciones en función de nuevas realidades. ¿Qué lecciones podemos extraer de esta extraordinaria historia de perseverancia familiar y reunificación? ¿Cómo han cambiado las redes sociales nuestra capacidad de mantener conexiones y encontrar a personas perdidas? ¿Qué medidas de seguridad adicionales deberían implementarse en espacios de entretenimiento familiar para prevenir tragedias similares? La determinación inquebrantable de una familia que nunca se rindió en su búsqueda de la verdad. La respuesta a estas preguntas continúa evolucionando, pero la historia de Valentina Morales permanece como un testimonio del poder del amor incondicional,